Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo live desde nuestra cuenta acá de Clínica Alemana, donde hoy día vamos a tocar un tema que está muy acorde a los tiempos hoy día en pleno verano, donde se producen probablemente la mayor cantidad de accidentes de asfixia por inmersión. Y para ahondar un poco en este tema tenemos con nosotros a la doctora Verónica Villarreal, que es médico del servicio de urgencia y también del departamento de pediatría de Clínica Alemana. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros, y porque también vamos a ahondar un poco en este tema que sobre todo a las que somos mamás nos preocupa muchísimo. A ver, para partir desde la base, ¿qué significa una asfixia por inmersión? Bueno, gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. La asfixia por inmersión es un proceso en que sucede una insuficiencia respiratoria y esto se debe a que un cuerpo queda inmerso en un medio acuático, que puede ser agua, como en las piscinas, ¿cierto? Pero podría ser otro medio acuático también. Entonces, es la insuficiencia respiratoria que sucede a raíz de esta inmersión del cuerpo en un medio acuático y que va a conllevar un sinfín de afectaciones a nivel de todo nuestro organismo al final, que puede llevar afectación, ¿cierto?, del corazón, de la parte neurológica, etcétera. Por eso es que es tan importante tratar de evitar que lleguemos a una inmersión. Una de las formas que existen también como de prevención o para evitarlo son los flotadores. Una de las tantas formas de evitarlo. ¿Hay algún flotador que usted recomiende o al revés? ¿Hay alguno, por ejemplo, que usted no recomienda usar, sobre todo para los niños más chicos? Mira, yo te diría que, bueno, en el mercado existen un montón de flotadores, ¿cierto? De distintos tipos, muy atractivos desde el punto de vista de diseño, ¿cierto? Pero todo lo que sea flotador de plástico en general, las alitas plásticas, aquellos que son como chalecos plásticos también, o aquellos flotadores plásticos tipo neumáticos, ¿cierto? Exacto, Se esos insertan a redondos, los niños, ¿sí? no son seguros, ¿ya? Claramente lo más seguro para poder instalarle a un niño es un chaleco salvavidas, ¿ya? Y el chaleco salvavidas tiene que tener ciertas características también. Un chaleco salvavidas, ¿cierto?, que sea adecuado al peso del niño, a la estatura del niño y que tenga broches diversos, entre los que además haya un broche que pase por entre medio de las piernas para asegurar el chaleco al cuerpo del niño. O sea, literalmente ¿Ya? son los chalecos salvavidas, más que un flotador para jugar en la piscina. Ya, los flotadores no son seguros como para olvidarnos de los niños y dejarlos en la piscina con el flotador. Ah, no, si está con el flotador, no. ¿Ya? En general tenemos que priorizar, ¿cierto?, cosas que sean realmente seguras, y en este caso el chaleco salvavidas es lo único realmente seguro como para poder ponerle al niño mientras estamos con él. ¿Ya? Perfecto. Además, por ejemplo, de las rejas que se ponen alrededor de la piscina, de las mallas que de repente ponen sobre la piscina en la noche, ¿qué otra forma nosotros podemos asegurar, en el fondo, no asegurar, pero a lo mejor prevenir la caída de un niño? Hablábamos recién antes de partir el live que usted recomendaba mucho también que los niños pudiesen tener clases de natación, ojalá lo más pequeño posible. Exacto, eso es un punto muy relevante, ¿cierto? Que tengan clases de natación desde que se lo permita su edad, ¿cierto? Lo más precozmente posible. Y dentro de las seguridades del hogar, ¿cierto? Considerar siempre una reja que sea segura, que debe bordear la piscina por todo su perímetro, por los 4 bordes, y debe ser una reja que tenga características especiales. Ya son rejas en general que solamente tienen barrotes verticales y no horizontales. Para que los ¿ya? niños no puedan escalar. Para que los niños no puedan Exacto. escalar, exactamente. Entonces son barrotes verticales, que son los barrotes o las rejas tipo peine o peineta, ¿cierto? Y entre barrote y barrote no debe haber una separación mayor a 10 centímetros, ¿ya? Cosa que la cabecita de un niño no quepa por los barrotes, ¿ya? Ese es un punto importante. Entonces, tener nuestra piscina cercada con una reja que sea adecuada, ¿ya? Que no tenga barrotes horizontales, que los barrotes no superen más de 10 centímetros entre ellos y que tenga una altura de alrededor de 1,5 metros, ¿ya? Además de eso, es importante que tengamos un seguro que no sea manipulable por los niños, ¿ya? El seguro de las rejas, de la piscina. El seguro de las rejas, ¿cierto?, debe ser un seguro que sea no manipulable por niños, ojalá que estén en una altura que tampoco alcancen los niños, y ese es un punto importante también. No dejar cosas atractivas en la piscina
que el niño quiera ir a sacar, por ejemplo, una pelota, un juguete, algo que él quiera ir a tomar de la piscina, ¿cierto? Y vaya directamente atraído por este juguete que está en el agua al final. Entonces hay que evitar todas esas cosas. Asimismo, tenemos que evitar aquellos elementos que pudieran ayudarlo a trepar en la piscina, ¿ya? Por ejemplo, pisos cercanos, ¿cierto? O cualquier elemento que permita que el niño se suba y pueda saltar la piscina al final. Me hablaba recién de las clases de natación de los niños, de ojalá desde la edad más temprana posible. ¿Qué edad es eso? ¿Desde los 2, los 3, más grandes? En general, sobre el año ya los niños debieran estar aptos como para entrar a clases de natación, ¿ya? Porque la motricidad ya se los permite, pero sin duda que un niño sobre los 2 años va a tener más capacidades motoras, ¿cierto? Como para poder absorber mejor un curso de natación. Pero hay cursos de natación que parten desde que son muy pequeñitos, desde lactantes menores de 1 año inclusive, ¿ya? Entonces eso depende del tipo de curso que te ofrecen, ¿cierto? Y de la habilidad motriz de los niños. Perfecto. Doctora, en caso de que un niño, por ejemplo, se caiga al agua, una vez que lo sacamos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que verificar si nuestro niño, ¿cierto?, está consciente o no, si está respirando o no, ¿ya? Son 2 situaciones distintas, porque si un niño se cae al agua y lo encontramos precozmente, probablemente ese niño va a estar respirando y va a estar consciente al final. Y en ese caso, lo que hay que hacer con ese niño es estimularlo, secarlo, ¿cierto? Y ponerlo en una posición lateral por si vomita agua, ¿cierto? Para que no aspire hacia los pulmones, ¿ya? Pero la situación más crítica o más dramática que vivimos regularmente es que estando en una reunión familiar, ¿cierto? De repente falta uno de los niños y nadie sabe cuánto tiempo es que falta ese niño, ¿ya? Y lo encuentran flotando en la piscina. O peor aún, lo encuentran al fondo de la piscina, ¿ya? Entonces, en esa situación en que ese niño viene inconsciente, no respira, no responde, ¿cierto? Tenemos que tratar de sacarlo rápidamente de la piscina. Una persona que sepa nadar, ¿cierto?, que se meta a la piscina a sacarlo y comenzar rápidamente maniobras de reanimación si es que vemos que no respira, no responde, no está reactivo al final. ¿Ya? Doctora, con respecto a las maniobras de reanimación, le preguntaba yo justo antes de partir el live qué gran diferencia había entre hacerlo con un lactante o con una persona mayor. Y ahí la voy a invitar a que pase para que nos pueda ayudar también a dar ejemplos de cómo hacerlo. Yo no sé si esto se hace inmediatamente una vez que se saca al niño, por ejemplo, de la piscina. Yo había escuchado que se hace acá en el pecho, otras veces he escuchado que se hace más abajo, como en la boca del estómago. ¿Durante cuánto rato? Todas esas dudas me gustaría que nos ayudara a resolverlas también como para quienes nos están viendo. En general, antes de mostrarles, ¿cierto?, con un muñeco, contarles que estas maniobras de reanimación se van a hacer solamente para aquellos niños que vienen, como les decía, inconscientes, que no respiran, que no responden, ¿ya? Si el niño viene aleteando, ¿cierto?, llorando, ese niño no necesita maniobras de reanimación, claro, ¿ya? Pero efectivamente si encontramos a un niño flotando en la piscina o en el fondo de la piscina y viene inconsciente sin respirar y sin responder, ¿cierto?, a ese niño le tenemos que hacer algunas maniobras especiales, ¿ya? Las maniobras en general son maniobras de reanimación que contemplan 30 compresiones y 2 respiraciones, ¿ya? Que lo vamos a ver enseguida en un muñequito, ¿ya? ¿Dónde hacer las compresiones? A nivel de los pezones, ¿ya? Donde los papás ven las mamas de los niños, ahí están los pezones, ¿cierto? Y en el centro está un hueso llamado esternón y ahí hay que hacer las compresiones, ¿ya? Vamos a verlo enseguida. Tenemos acá entonces un lactante pequeñito, ¿cierto? Generalmente los niños que más sufren ahogamientos o casi ahogamientos son finalmente los niños entre 1 año y 3, 4 años, final, ¿ya? Entonces, en estos niños, si el niño tiene 1 año, por ejemplo, la maniobra de reanimación, como decía, ubicamos al final a nivel de las mamilas, ¿cierto?, o de los pezones. En el centro está el esternón y ahí a ese nivel de los pezones vamos a empezar a hacer maniobras de reanimación que son 30 compresiones, esas 2 ventilaciones. Entonces, de esta manera
que el tórax se hunda 3, 4 centímetros, ¿cierto? Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Y ahí ventilo. Y seguimos con las compresiones. 30 es a 2. ¿Cuántos minutos? ¿Durante cuántos minutos se hace esto? ¿O cuántas compresiones en general? Se hace sin parar hasta que el niño reaccione, ¿cierto? Respire y rechace las maniobras de reanimación, o sin parar hasta que llegue una ambulancia a ayudarnos. Oye, ¿ya? Vamos a invitar a toda la gente que está viendo este live, porque me imagino que hay un montón de personas que tienen preguntas, para que nos manden sus preguntas a través de la cuenta de Clínica Alemana, y ahí podemos ir respondiéndolas con la doctora. Bueno, entonces esto se hace hasta que el niño reacciona en el fondo. Hasta que reacciona, ¿cierto? O hasta que llega una ambulancia a ayudarnos al final, ¿ya? Ahora, en el caso de un niño más grandecito, ¿cierto? Sobre 2 años, por ejemplo, ya que tienen un tórax un poquito más grande, esta maniobra así no sirve, ¿ya? En estos niños podemos hacer una maniobra de resucitación en el mismo lugar donde ya lo ubicamos antes, ¿cierto? Pero con la palma de la mano, ¿ya? Y son también 30 compresiones, 3, 4, hasta llegar a 30, ¿cierto? Y luego 2 ventilaciones. Las ventilaciones tienen que ser efectivas, ¿ya? ¿Y cómo sé que son efectivas? Porque se eleva el tórax, ¿ya? Ustedes observen en esta guagua, se eleva el tórax. Son 2 respiraciones potentes de alrededor de 1 segundo cada una. Perfecto. ¿Ya? Ahora, la frecuencia de las compresiones en general, ¿cierto? Es rápida, ¿ya? Tienen que ser compresiones más o menos 2 por segundo, ¿ya? Son entre 100 y 120 compresiones por minuto, ¿ya? Eso. Y si fuese un niño más grande, ¿ya? ¿Un niño más grande de qué edad? ¿A partir de qué edad más o menos? A partir de los 8 años ya hacemos maniobras que son maniobras en general como el adulto, ¿ya? Y eso implica apoyar nuestras 2 manos, mismo lugar que dijimos antes, a nivel de los pezones, ¿cierto? Ahí está el hueso esternón, y vamos a partir las compresiones 30 es a 2 también. Al completar 30 compresiones vamos a hacer 2 ventilaciones y así, hasta que llegue la ambulancia o hasta que el niño responda. Doctor, en caso de que haya un niño, por ejemplo, que no haya perdido conciencia, pero que sabemos que tragó agua y que en el fondo también estuvo como a punto de ahogarse, ¿es necesario llevarlo, por ejemplo, a urgencia para que lo chequeen, o no es necesario? Siempre es necesario, ¿ya? Aunque yo piense que fue algo poquito, ¿cierto? Que a lo mejor tragó poca agua, siempre es necesaria una evaluación en el servicio de urgencia, ¿ya? Entonces, si fue un ahogamiento, sin duda. Si fue un casi ahogamiento, que es lo que tú dices, ¿cierto? Que puede ser que el niño ya reaccionó tragó rápido, agua en el fondo un poco, pero lo sí. encontraron un poco morado. Siempre es recomendable llevarlo al servicio de urgencia, ¿cierto? Porque hay que evaluar qué daño pueden haber tenido esos pulmones, porque no sabemos cuántos segundos o minutos estuvo ese niño en el agua al final, ¿ya? Entonces es importante. Exactamente. Oye, tenemos una pregunta del público de Inés Lara, que nos dice, ¿es verdad que ir al agua inmediatamente después de comer puede aumentar el riesgo de ahogo? No tiene ninguna relación, no. En general eso, ¿cierto? No es tiene que era como ninguna... un mito. Cuando uno era más chico te decían como no, que se producen calambres, que mejor con la guata llena no. Claro. Entonces eso es un mito, no es tan así. Claro. Tiene que ver solamente con redistribución de flujos sanguíneos, pero no, así como que potencie el ahogo, no. Ya, perfecto. ¿Ya? Usted ha tenido un montón de casos que me estaba contando también hace un rato atrás, y me decía que además la mayoría de los casos donde se producen este tipo de accidentes son precisamente en los ambientes donde está la familia, donde incluso pueden estar los papás, los tíos, los primos, en los asados familiares, porque uno tiende a pensar que como hay más gente, siempre van a haber ojos sobre los niños, y la verdad es que no es tan así. Justamente son esas situaciones familiares, ¿cierto? De distensión, de jolgorio, en que estamos todos juntos y que habemos muchos, donde se juntan muchos niños y muchos adultos, que uno piensa que van a haber más ojos para los niños, pero como todo el mundo vive su vida al final y todos se entretienen y están con el traguito, etcétera, y descuidan a los niños, ¿ya?
Y esos son los ambientes más frecuentes en que se producen las asfixias por inmersión. O sea, no hay ¿ya? que sacarle por ningún Asados minuto los familiares, ojos las fiestas de encima. fin de año, ¿cierto? Son momentos frecuentes en que se puede producir, ¿cierto?, que un niño se pierda y se cayó a la piscina. Y generalmente son los niños pequeños los más afectados. Ahora, las grandes edades de asfixia por inmersión en general son los niños pequeñitos hasta los 4 años, ¿cierto?, entre 1 y 4 años, y luego los adolescentes, ¿ya? Los adolescentes es un grupo aparte, no es que ellos no sepan nadar, ¿cierto? Los adolescentes saben nadar. ¿Y qué tipo de accidente tienen los adolescentes? Los accidentes que favorecen que un adolescente tenga una asfixia por inmersión tienen que ver con traumas, básicamente, ¿ya? Son niños que en general empiezan a practicar piqueros, ¿cierto? Chinitas, se empujan entre ellos y eso puede provocar una mala caída en la piscina, un golpe en la cabeza y finalmente una asfixia por inmersión, pero secundario al trauma al final, ¿ya? No es porque no sepan nadar. Entonces, ese grupo especial al final, ¿cierto? Los adolescentes que de repente son un poco locos, ¿cierto? Y se estimulan a maniobras bruscas en la piscina, tienen más riesgo también de sufrir una asfixia por inmersión. Que se tiran, yo he visto que de repente van corriendo y se tiran una vuelta canero en el aire, imagínate caer en el borde de la piscina, claro, efectivamente te puede producir un trauma. Nos preguntaba una persona, a ver, Carmen Sotomayor, pregunta si es que se pueden repetir, por favor, las características de la reja de la piscina que estaba comentando recién. Por supuesto, Carmen. En general, las características de la reja dijimos que tiene que cubrir los 4 bordes de la piscina, ¿cierto? En general, los barrotes tienen que ser solamente barrotes verticales, no horizontales, ¿ya? Y los barrotes entre ellos tienen que tener una separación no mayor a 10 centímetros, ¿ya? Para que no quepa la cabecita de un niño pequeño ni el cuerpo de un niño pequeño, ¿ya? Y la altura de esa reja, es alrededor de 1,5 metros. Perfecto. Nos preguntaba recién otro usuario si sirven estos como flotadores de fideos que hay, que de repente enseñan a los niños a nadar. Yo creo que seguridad de eso en realidad es prácticamente nula. No, la verdad es que sí, sirven en el proceso de entrenamiento para la natación, ¿cierto? Pero ¿cuándo nos serviría eso en una asfixia por inmersión? Solamente para sacar a un niño que esté consciente, ¿ya? O sea, si vemos que un niño se cayó al agua, ¿cierto? No sabe nadar, le podemos tirar el flotador tipo tallarín, ¿cierto? Como para que se agarre y salga al final, ¿ya? Pero jamás usarlo en el fondo como flotador. Pero no usarlo como un flotador. Como dijimos previamente, ¿cierto? Lo único seguro como para ponerle al niño es un chaleco salvavidas. Perfecto. ¿Tenemos más preguntas del público? ¿No? ¿No tenemos más preguntas del público? Doctor, usted ha recibido un montón de casos. Me imagino que tiene también como consejos o tips también que entregarle a la gente que nos está viendo ahora. ¿Qué cree usted que realmente es como fundamental para poder evitar o para poder prevenir este tipo de accidentes, sobre todo en esta época del año donde estamos expuestos al mar, a la piscina? Miren, yo les diría que el mensaje, ¿cierto?, que les quiero transmitir finalmente es que la supervisión de un adulto es lejos lo más importante para evitar la asfixia por inmersión, ¿ya? Si los niños están siendo cuidados por un adulto, están seguros al final, ¿ya? Porque podemos tener todo tipo de sistemas de seguridad que pueden ser burlados al final, ¿ya? O sea, podríamos tener la mejor reja, el mejor seguro, un súper flotador para el niño, ¿cierto? Pero si no están supervisados por un adulto, el riesgo es inminente, ¿ya? Entonces, lejos lo más importante es la supervisión por el adulto siempre, ¿ya? Siempre, no hay que descuidarse con los niños. No sacarle los ojos de encima. Exactamente. Oye, tenemos una última pregunta de Catalina. Dice, ¿una piscina de baja profundidad tiene menor riesgo para un niño pequeño? No tiene menor riesgo, fíjate. Los niños se pueden ahogar en cualquier tipo de profundidad, ¿ya? Hay niños que se ahogan de repente en un pequeño baldecito con 10 centímetros de agua, ¿ya? Es cosa de que el niño solamente inserte la cabeza a esos 10 centímetros de agua y se puede ahogar, ¿ya? Entonces, todo lo que lleva agua estancada para los niños es de riesgo, ¿ya? Es de riesgo el WC, una piscina de baja profundidad, ¿cierto? Esas piscinas, perdón, pero chico, esas piscinas como más chiquititas, que son de plástico, son igual de peligrosas si es que no existe una supervisión de un adulto, ¿no? Siempre la supervisión, como decíamos antes, tiene que estar ahí. O sea, puede ser que tenga a mi hijo en una piscina
chiquitita, ¿cierto? Bajita, con poca agua, pero si está supervisado va a estar seguro, ¿ya? Entonces, por eso el mensaje es supervisión constante para evitar este tipo de accidente que es tan prevenible al final, ¿ya? Los niños se pueden ahogar en cualquier medio acuoso y con cualquier cantidad de agua, aunque sea muy poquita. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Ya tenemos ya los consejos de la doctora, así que nada, nosotros nos despedimos y nos vemos la próxima semana en un nuevo live aquí desde la cuenta de Clínica Alemana.